Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestro estudio de la álgebra lineal. En la semana número 6 vamos a empezar un estudio muy importante, que es el estudio de los espacios vectoriales. Vamos a definir qué es un espacio vectorial y hacer ejemplos. Este tema es muy importante en lo que nos resta del módulo, porque es un tema base para los siguientes temas. Entonces les pido mucha atención y practicar bastante y hacer muchos ejercicios. Entonces, iniciemos, definamos qué es un espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto, importante, es un conjunto no vacío, que tiene dos operaciones. La suma usual, la suma que sabemos desde jardín, y el producto por un escalar que aprendimos como en quinto, ¿cierto? Multiplicar. Entonces, un conjunto que tenga esas dos operaciones, suma y multiplicación, eso se llama un espacio vectorial. Pero además, ese conjunto con esas dos operaciones deben cumplir 10 propiedades. Si no cumple alguna de esas 10, no se llama espacio vectorial. Debe cumplir las 10. Esas propiedades, como son tan importantes, se llaman axiomas, porque son propiedades importantes. Entonces, si el conjunto con las dos operaciones cumple esas propiedades, se dice que es un espacio vectorial. Vamos a mirar esas 10 propiedades. Son 5 para la suma y 5 para el producto. Entonces, para la suma, si yo sumo dos elementos de un mismo conjunto, esa suma, ese resultado, tiene que caer en el mismo conjunto. No puede pasar esto. Vamos a ilustrarla acá. Entonces, yo tengo un conjunto B, tengo un elemento U, un elemento W. Si yo sumo U más W, la suma debe caer ahí. No puede caer por acá. W y U. La suma debe caer aquí. Si cae dentro del conjunto, está correcto. Si cae por fuera, no nos sirve. Debe caer dentro del mismo conjunto. Es decir, es un conjunto cerrado para la suma. Ahora, si yo tengo dos elementos, yo los puedo sumar, U más B, y debe ser lo mismo que B más U. La propiedad conmutativa. El axioma 3 es la propiedad asociativa. Yo puedo asociar la suma, los elementos, de la forma que tenemos escrita en la diapositiva. El axioma 4 es que va a existir un elemento módulo o un elemento neutro. Algunos libros lo llaman neutro, pero es mejor llamarlo módulo. El módulo es el que al sumarlo no me va a afectar la suma y me va a dar U. O sea, U más 0 es igual a 0 más U, que va a ser igual a U. Ese es el elemento módulo. Y ese elemento es único. Solamente el 0 hace eso, ¿cierto? Nadie más va a hacer eso sino el módulo, el 0, perdón, es único. Ahora, el axioma número 5 es que para cada número del conjunto, si U pertenece al conjunto B, va a existir un único elemento menos U, y ese se va a llamar el opuesto o el inverso aditivo. El opuesto o el inverso aditivo. Y cuando yo sumo U más menos U, o sea, más el opuesto, esa operación me da 0. Esos son los 5 axiomas para la suma. Entonces debe ser cerrado para la suma, cumplir la conmutativa, asociativa, tiene que tener módulo para la suma y debe haber el opuesto o el inverso aditivo. 5 propiedades. Ahora, axiomas para el producto, son nuevamente 5. Primero debe ser cerrado para la multiplicación. Es decir, yo nuevamente tengo U, W y U en el conjunto B. Si yo hago la multiplicación W por U, este resultado debe caer o estar dentro del conjunto W por U. No puede caer por fuera, porque si está por fuera no es cerrado para la multiplicación y no sería espacio vectorial. Debe estar dentro del conjunto B. Ahora, también yo tengo alfa y beta números reales y la multiplico por un elemento del espacio, del conjunto U. Entonces yo puedo aplicar ahí la distributiva, alfa por U más beta por U.
Tercer axioma del producto. Si yo tengo U y B, elementos del conjunto, y alfa un real, entonces nuevamente también funciona la distributiva, alfa por U más alfa por B. La propiedad 5 del producto nos dice que si tenemos U en el espacio vectorial y alfa y beta reales, entonces puede ocurrir cualquiera de esas tres. Alfa por beta y luego multiplico por U, o alfa o beta por U, perdón, y luego lo multiplico por alfa, o alfa por U y después lo multiplicamos por beta. Y la última propiedad del producto es que también existe un elemento módulo para la multiplicación. En este caso es el número 1. El 1 es el elemento módulo para el producto o para la multiplicación, que es U. Tenemos estos tres ejemplos. Las matrices de n por m con entradas con componentes reales, eso es un espacio vectorial, usted lo puede comprobar. También es un espacio vectorial Rn, o sea, R2 es un espacio vectorial, R3 es un espacio vectorial. Todos ellos son espacios vectoriales hasta llegar a Rn. Y otro muy famoso, un espacio vectorial muy famoso, son los polinomios con coeficientes reales. También forman espacio vectorial. Vamos entonces a hacer un ejemplo detallado que nos cumpla las 10 propiedades. Tenemos la siguiente. Vamos a suponer que B, el conjunto, son todos los reales positivos. Son los reales positivos. Ese es el conjunto B que vamos a estudiar. B son todos los reales positivos. Con dos operaciones. La primera, la suma. Pero la suma la vamos a definir como X por Y. Por eso le puse un circulito, porque no es la suma usual, no es la suma que aprendimos en primaria, no. Es una suma que la vamos a definir como X por Y. Y la multiplicación, son dos. Recuerden que un conjunto es espacio vectorial cuando tiene dos operaciones, suma y producto. Solo que en este caso las definí de otra forma, no las que ya sabemos, sino de otra forma. Y el producto está definido como C.x es igual a x a la c, elevado a la c. Veamos si ese conjunto con esas operaciones que me inventé son espacio vectorial. ¿Sí? Para que sea espacio, recordemos, debe cumplir las 10 propiedades. Entonces, empecemos. Empecemos a mirar el axioma para la suma. Bueno, voy aquí a retomar. B son todos los reales positivos, importante. Estamos trabajando con reales positivos, o sea que no existen aquí negativos. Ahora sí, axioma 1. La suma, si yo cojo un elemento de X, un elemento de B, y X y Y, entonces la suma tiene que estar en B. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Entonces, yo tomo dos elementos X y Y que pertenecen al conjunto B. Como están en B, ya sé que están en B, deben ser reales positivos, ¿cierto? Porque ya están en B. Entonces, X y Y son mayores que 0. ¿Por qué? Porque están en B. Por lo tanto, si son mayores que 0, entonces la suma X más Y igual a Y por X es mayor que 0. La suma es mayor que 0, entonces X más Y pertenece a B. Se cumple que si yo hago la suma, el resultado está ahí en B. Axioma 2, la conmutativa. Si yo sumo X más Y es igual a Y más X, vamos a mirar si es cierto. Entonces tengo X más Y, pero por definición la suma que es igual a este producto. La suma es igual a Y por X, pero usted ya sabe que Y por X es igual que X por Y, perdón, es igual a Y por X, porque los reales son conmutativos, 2 por 3 es igual que 3 por 2, esto es cierto. Entonces, como X por Y es igual a Y por X, esto va a ser igual a Y más X. Esto lo podemos decir porque en los reales se cumple la propiedad conmutativa. Entonces ya he cumplido dos axiomas. Vamos bien, faltan 8. Sigamos. Axioma 3. La asociativa.
Entonces, si yo sumo y más z y luego le sumo x, debe ser igual a y más x y sumarle después z. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a partir de la derecha. Vamos a iniciar nuestra demostración acá en la derecha. Y debemos llegar a que es igual a esto, que esta igualdad se cumple. Entonces, partimos de aquí. X más y más z, ¿esto a qué es igual? Entonces primero hacemos el paréntesis, y más z por definición de suma es igual a y por z. Ahora vamos a aplicar esta definición de suma. Entonces sería x por y por z, ¿cierto? Pero ustedes saben que los reales son asociativos. Entonces yo puedo asociar x por y y después multiplico por z. Si yo hago esto, entonces por definición tengo que x por y más z. Y luego le aplico la definición acá de la propiedad, entonces tengo que x más y más z. Como llegué a la igualdad, de un lado pasé al otro, yo puedo decir que cumple la axioma 3. O sea que la propiedad, la operación que me inventé, sí es asociativa. Vamos bien, afortunadamente. Axioma 4. ¿Existe en B un módulo para la suma? Vamos a mirar si es cierto. El número 1 del conjunto B, como B es igual a los reales positivos, perdón, aquí me faltó escribir el más, R más. 1 es positivo y pertenece a los reales positivos y cumple la propiedad requerida porque 1 más X es igual a 1 por X, que es igual a X, ¿cierto? 1 por X da X. Y esto es igual a X por 1, que sería X más 1. O sea que sí existe un elemento módulo para la suma. En este caso es el número 1, porque como yo la suma la definí de otra forma, entonces el módulo aquí no es 0, sino que es 1. Sigamos. Perdón. Sigamos. Quinto axioma. Todo elemento de B posee un inverso aditivo. Vamos a mirar si esto es cierto. Entonces, un inverso aditivo. Entonces, yo tengo un X que pertenece al conjunto B. Y es un número. Entonces, como X pertenece a B, también 1 sobre X está en B. ¿Cierto? Como X es positivo, cuando yo divido 1 sobre X, ese número también es positivo y está en B. Entonces, como B es igual a R más, aquí se me nuevamente los positivos, X es mayor que 0, entonces 1 sobre X también es mayor que 0. Y cumple la propiedad, porque tenemos lo siguiente, X más 1 sobre X, esto es igual por definición a X por 1 sobre X. Y X por 1 sobre X, cancelo las X y me queda 1. Y si yo lo aplico al contrario, 1 por X, entonces es igual a 1 y tenemos que sería igual a 1 sobre X más X. O sea que existe un inverso aditivo y es 1 sobre X. O sea que vamos bien, ya cumplió los 5 axiomas de la suma. Vamos a mirar el producto. Vamos bien. El producto. Entonces, primer axioma, que la multiplicación pertenezca al conjunto. Tenemos un elemento que está en B, ¿cierto? Como está en B, debe ser mayor que 0 porque el conjunto B son todos los reales positivos. Y C por X, por definición, es igual a X a la C. Como X es un número positivo, cuando yo lo elevo a una potencia, sigue siendo positivo, sigue siendo mayor que 0 para cualquier exponente. O sea que vamos súper bien. Ese número sigue siendo positivo. Axioma 2, la distributiva. Entonces aquí vamos a partir de la parte izquierda y vamos a llegar a la parte derecha. Entonces partiendo de la izquierda, C por X más Y, esto va a ser igual, por definición X más Y es X por Y. Y ahora aplicándole esta operación, tenemos X por Y a la C. Y por propiedades o ley de los exponentes, yo puedo distribuir X a la C por Y a la C. Y si yo hago esta distribución,
Esto va, como está multiplicando, eso sería la suma. X a la C más Y a la C. Y eso sería igual ahora por definición, este paréntesis sería igual a C por X más C por Y. O sea que cumple el axioma 2 del producto, la distributiva. Continuemos. Vamos a mirar ahora la otra distributiva, ¿cierto? El axioma 3 para el producto. Entonces nuevamente partimos del lado izquierdo y vamos a llegar al derecho. Entonces, aplicando la definición de la operación del producto, esto es igual a X elevado a la C sub 1 más C sub 2. Por ley de exponentes, yo puedo separar esa suma y me quedaría X a la C sub 1 por X a la C sub 2. Y por definición de la operación, como aquí tengo un por, eso sería la suma, ¿cierto? La suma que nos inventamos. Aquí está, la suma. Y ahora cada uno de estos paréntesis sería C1 por X más C2 por X. Nuevamente, entonces, este axioma se cumple por la ley de los exponentes. Entonces, vamos muy bien, ya llevamos 8, 5 de la suma y 3 del producto, 8. Sigamos. Axioma 4 para el producto. Entonces, si yo tengo C1 por C2 por X es igual a C1 por C2 por X. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, si parto de la derecha y para llegar a de la izquierda, perdón, para llegar a la derecha, entonces por definición nuevamente sería X elevado a la C1 por C2. Pero por la ley de exponentes, X a la, yo puedo, ustedes saben que C1 por C2 es igual que C2 por C1. ¿Cierto? Ahí no importa el orden, porque la multiplicación es conmutativa en los reales. 2 por 3 es igual que 3 por 2. Entonces, yo puedo intercambiar el orden sin problema. Y esto sería igual entonces, por definición, a C1 por X a la C2. Y ahora, haciendo esta definición de este producto, nos quedaría C1 producto, C2 producto con X. Y nuevamente se cumple el axioma 4. Vamos a mirar el último axioma y con este comprobamos que es un espacio vectorial. Que es el producto, es el módulo para la multiplicación. Entonces 1 por X es igual a X. Entonces 1 por X es igual a X elevado a la 1. Y X elevado a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número que es igual a X. Como se cumplieron los 10 axiomas, podemos concluir que el conjunto B, que es igual a los reales positivos, con las operaciones que nos inventamos, no son las usuales, son unas inventadas, porque la suma es igual a X por Y y el producto es igual a X elevado a la C. Esto sí es un espacio vectorial. Sí sería un espacio vectorial porque cumplieron con los 10 axiomas. Entonces, comprobamos, es un trabajo largo, ¿cierto? 5 axiomas para la suma, 5 para el producto, pero después hemos comprobado y estamos contentos porque nos dio que sí era un espacio vectorial. Entonces, con este ejemplo tan importante, vamos terminando nuestro segmento de hoy después de esta observación. Si los elementos de ese espacio vectorial, si los elementos de ese conjunto, esos elementos se van a llamar vectores, por eso se llama espacio vectorial, porque los elementos del conjunto B se llaman vectores. Ahora, si los escalares, el alfa, el beta, esos escalares con los que trabajamos, son reales, son números reales, el espacio se puede llamar espacio vectorial real o simplemente un espacio vectorial. Una observación importante al respecto. Entonces, con este ejemplo y con esta observación, me despido. Muchas gracias a ustedes por su atención y recuerden seguir estudiando los espacios vectoriales. Me despido y que tengan un feliz día.